Buenas tardes, mi nombre es Diana Milena Manrique y hoy quiero hablarles un poco sobre antropología. El significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología lo podemos distinguir en dos grupos. Los materialistas, que consideran la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico determinado. Por otro lado se encuentran los mentalistas, que consideran la cultura como una adaptación, como una abstracción, o sea, una serie de reglas dadas para el comportamiento y fabricación de objetos materiales. Durante mucho tiempo fue primordialmente en un sentido materialista como se identificó el término cultura, definiéndose como un tipo de conducta característico de la especie humana. Se adquiría por aprendizaje, se transmitía de un individuo, generación o grupo a otros a través de la herencia. Hablamos de cultura en un sentido antropológico cuando nos ocupamos de todo lo que los seres humanos hemos construido en el mundo, todo lo que nos representamos en ese mundo, las formas de hacer, de pensar, de expresar. Desde ese punto de vista no hay distingos de más o menos cultura, todos producimos cultura. El concepto de cultura se ha venido transformando según los enfoques teóricos de la antropología. Recopilando las diferentes definiciones de cultura, podemos decir que sirve como referencia a entender todos los comportamientos o conductas del ser humano que finalmente caracterizan a un grupo social. Todas las culturas están sujetas a cambios de variada intensidad. Dentro de cada cultura existe un margen de permisibilidad en el comportamiento de los individuos, que significa que las reglas no son del todo rígidas. Hablemos ahora de la diferencia entre cultura y sociedad. Una sociedad es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes, actúan juntos para conseguir metas comunes y que mantienen una serie de relaciones interpersonales. Un aspecto destacable de las sociedades, entre muchos, es la gran importancia que tienen las representaciones simbólicas. Actúan estableciendo lazos afectivos o emocionales entre los individuos del grupo. Distinguiendo entre cultura y sociedad, diremos que cultura es el modo de vida de un pueblo y sociedad es el agregado de individuos que rigen un mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por entes y la forma en que se comportan es su propia cultura. Ahora hablemos de algunos términos también importantes de abordar, como es la enculturación. Este término alude al aprendizaje tanto consciente como inconsciente, por el que las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores. La enculturación es fundamental en los primeros años de vida, pues en esa época es cuando aprenden los comportamientos esenciales, modos de comer, de hablar, de dormir, aseo personal, entre otros, ya que en esa etapa de infancia es donde se les inculca a los individuos las disciplinas esenciales para que funcionen como miembros de su grupo social. El relativismo cultural es el hecho de que cada cultura posea rasgos comunes con las demás culturas, pero a la vez se diferencie de cualquier otra. Por eso es muy única. Para el relativismo cultural, toda costumbre sería válida dentro de su propia cultura, dentro de su propio asiento cultural, pero no podría extraponerse a otra. Un ejemplo puede ser la poligamia, que se da entre algunos pueblos de pastores, de acuerdo a sus necesidades económicas. Sin duda, toda pauta cultural, según el relativismo cultural, es tan digna de respeto y válida como las demás. Por consiguiente, hablemos de etnocentrismo. Lo conocemos como la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. La costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de otra gente, de acuerdo al conjunto de normas de la cultura propia. El etnocentrismo es la manera que valoran la propia cultura por encima de las demás. Por último y no menos importante, podemos considerar adecuado dentro del contexto antropológico la definición de Rescovitz, el cual afirma de que el arte debe ser comprendido como cualquier embellecimiento de la vida ordinaria. Se consigue con competencia y toma parte indescriptible.